¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, ¿cómo están? Pues aquí arrancando una nueva semana y esta semana voy a abordar un tema que he abordado de muchas, o más bien en ocasiones anteriores, pero de una manera distinta, porque ayer fíjese que estaba hablando con mi querido Héctor Rivas y empezamos a tocar un montón de temas muy interesantes y de repente empezamos también a opinar. Y cuando empezamos a opinar le decía, bueno, es que a final de cuentas para poder tener la razón, una de las cosas más importantes que nos hace falta es el sustento bíblico o lo que Dios dice detrás de esto. Y cuando estaba hablando de esto, me acordé precisamente del tema del que le hablo, del que le voy a hablar el día de hoy, porque hay veces que, qué importante es. Muchas veces usted y yo solemos consolarnos con querer entender y, se lo digo con mucho respeto, con querer suponer que Dios tiene el control de nuestras vidas. Entonces, cuando las cosas no pasan como nosotros esperábamos, decimos, pues es que Dios tiene el control. O, de manera más coloquial, Dios por algo hace las cosas. Pero, si nosotros nos vamos a la palabra, fíjense nada más que interesante, si nosotros nos vamos a la palabra, a mí me gusta mucho entender cómo ahí es en donde se define nuestra manera de actuar y es donde podemos actuar de una manera distinta. Dice Proverbios 29:18, el pueblo que no tiene visión camina errante. ¿Qué quiere decir esto? El pueblo que no escucha de dónde, ahora sí que no escucha hacia dónde va o no escucha la dirección de Dios, y la gente que no hace planes, pues un día va para la derecha, otro día va para la izquierda y se la vive diciendo Dios por algo hace las cosas. Uno de mis autores favoritos, que se llama Craig Rochelle, tradujo o le dio forma a este proverbio y lo trajo a palabras actuales y dice, el que falla en planear, planea fallar. ¡Puh! Esto verdaderamente me lleva a una dimensión que me preocupa. Porque dice, el que falla en planear, planea fallar. Y cuando me pongo a pensar hacia el pasado, logro entender que las cosas que han salido mal en mi vida, la gran mayoría han tenido que ver más con el hecho de que no he sido diligente a la hora de planear que porque Dios por algo haga las cosas. Y eso sí está feo, ¿o no? Entonces, amados, porque fíjese, también dice Salomón en los Proverbios, si no me equivoco debe ser Proverbios 16, dice, el hombre hará sus planes, pero será Dios quien dirija sus pasos. Y una de las cosas es que lo interesante de esto es que si no hacemos planes, difícilmente Dios dirigirá nuestros pasos, porque lo está poniendo ahí con la intención o sea, Dios lo puso ahí con una intención de decir, quiero dirigirte, pero quiero que tú escojas y que tú planees hacia dónde quieres ir para que no tengas que andar como el otro proverbio que dice que andas sin rumbo. Es como, yo siempre se los digo, a Dios le gustan, le gusta que nosotros le pidamos cosas específicas. Yo me acuerdo, hubo una ocasión en 2010, Dios me decía, pídeme un coche, y yo le decía, pues dame un coche, y me dice, ¿y cómo lo quieres, no? Y me acuerdo mucho de que le decía, le dije a Dios, Señor, quiero un coche de este color, con estas condiciones, esta marca, así. Y me acuerdo que le dije, y quiero que me cueste menos de tanto. Y me decía el Señor, pídeme un coche. Y fui específico. Y en menos de una semana llegó el coche que quería, el color que quería, con las características que quería, con el precio que quería. Y unas semanas después incluso llegó el dinero para pagar ese coche. ¿Por qué? Porque Dios necesita que nosotros seamos específicos con Él para que Él se pueda mostrar de una manera en donde no pensemos que las cosas se dieron, sino que entendamos que fue Dios el que nos bendijo de una manera
tangible y específica. Por eso es que necesitamos planear. Planear es tomar un sueño, dividirlo en pasos, ¿sí? Y entender qué es lo que se necesita. El planear no significa que lo vayamos a hacer nosotros todo. El planear es también tener una conciencia de los recursos que se necesitan para hacer las cosas. Entonces, Dios está diciendo, tú planea, yo dirigiré tus pasos. Y como dice Craig Rochelle en esta, no sé cómo decirle, pero siempre digo la traducción de este proverbio, el que falla en planear, planea fallar. Entonces, tenemos que empezar a pensar por qué las cosas no han sucedido en nuestras vidas y dejar de echarle la culpa a Dios para poder ir hacia adelante en esto. Y vamos a seguir hablando de esto en esta semana. Que Dios los bendiga.